Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por este maravilloso día más de vida, por la salud, por las fuerzas, por el aire que le da a nuestros pulmones y el abrir de nuestros ojos que Él permite en este nuevo día. Y vamos a seguir dando lectura a su bendita palabra. Está tomada en Mateo capítulo 9, versículo 14 al 17. Y qué hermoso es ir entendiendo. No puedo decir que lo entiende y lo sabe todo uno, pero no hay nada más hermoso que leer las Sagradas Escrituras y darnos cuenta con nuestros propios ojos, nuestra mente, nuestro corazón, sin que el humano nos esté guiando con doctrinas tal vez falsas. Entonces lo esencial es dar lectura a la bendita palabra de nuestro Señor. Entonces, ahora vamos a dar lectura y vamos a leer su bendita palabra, dándole toda la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la presencia del Señor que está conmigo. Entonces dice, el ayuno. Sin Cristo, ¿para qué? O sea, durante estamos sin Cristo, sabemos que somos pecadores y aún siendo ya cristianos, a veces cometemos nuestras fallas, pero ya no es por que vivamos deleitándonos en el pecado, sino que ya es por un descuido, o sea, por un error, porque el enemigo siempre ataca y ataca, pero ya la forma de pecar es en un mal pensamiento, mala mirada o algo. Entonces ya no es como antes, que anda uno en borracheras, en bailes, en todo lo que el mundo ofrece. Entonces, sino que ya es diferente. Pero cuando nuestro Señor Jesús anduvo, y esto lo habla Él en el tiempo de su ministerio, dice que los que le seguían, pues que andaban con Él y estaban con Él, no había necesidad de ayuno, sino que iba a ser necesario después que Él fuese quitado. Entonces así sucedió. Él está ahora a la diestra del Padre y es por eso que está establecido el ayuno. Y Él mismo lo estableció, que es entre Dios y uno, y sin que nadie se esté dando cuenta, cuando ese es el verdadero ayuno que Dios aprueba. Entonces, vamos a leer y Él nos dice, el ayuno. Dice, entonces vinieron a Él los discípulos de Juan, diciendo, no eran los discípulos de Él, sino que los discípulos de Juan. Recordemos que los discípulos de Juan eran antes de Jesús, porque Juan ya andaba bautizando cuando Jesús también llegó al Jordán y fue bautizado por Juan. Entonces dice, discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, los discípulos de Juan ayunaban y los fariseos ayunaban seguido. ¿Y por qué los discípulos que Jesús había escogido no ayunaban? Ahora vamos a ver por qué. Entonces dice, Jesús les dijo, está bien clara la respuesta, y dice, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto? ¿Ah? O sea, no había la necesidad, porque Jesús estaba con ellos y andaba con ellos y ellos le seguían, los discípulos de nuestro Señor Jesús. Entonces, estando Jesús con ellos, dice que no había luto. Entonces dice que no hay luto, por eso si hay boda, claro que no es un velorio. Entonces les está dando a entender que Jesús caminando con ellos y ellos con él, no había la necesidad, pero se iba a llegar el tiempo que él iba a ser quitado, entonces iba a suceder igual que ellos.
Entonces, que entonces sí, tenía que ayunarse. Entonces tenían que ayunar también los discípulos de Jesús. Dice él, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Y quién es el esposo? Pues Cristo, ¿verdad? Estaba con ellos. Entonces no había necesidad, no había luto, no había la necesidad de ayuno. Pero dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Verdad? Porque el ayuno, vemos que por eso nuestro Señor Jesús les dijo, cuando ellos no pudieron sacar los demonios, y les dijo él, esto sale con oración y ayuno, ¿verdad? Porque el que estaba delante y haciendo todo era nuestro Señor Jesús, pero en aquel día que él fuese quitado, entonces tenía que, o sea, por eso ha quedado establecido el ayuno, porque si bien vemos y venimos dándonos cuenta por medio de la palabra, que nuestro Señor Jesús fue bautizado, recibió el Espíritu Santo, el Padre lo declaró, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo que le dio el Padre, ese mismo Espíritu lo llevó al desierto, lo preparó con 40 días de ayuno, día y noche, y después tuvo hambre, y entonces vinieron las tentaciones de Satanás. Por eso es de que ya siendo quitado él de ellos, es necesario el ayuno, aclara él que es necesario el ayuno para soportar toda tentación, toda lucha, toda prueba. Entonces por eso él dice que ya siendo quitado, pero dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Esa es la respuesta que le da él a los discípulos de Juan y a los fariseos. Entonces dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Ah? No se puede. ¿Ah? Lo nuevo, mezclar lo nuevo con lo viejo no se puede. Entonces por eso él dice así, dice viejo, dice, porque tira del, tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Entonces no se puede, porque aquello viejo que ya está echado a perder daña más todavía en vez de arreglar. Entonces por eso dice, ni echan vino en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y el otro se reservan juntamente. Entonces, ¿qué está diciendo? Que es necesario el complemento completo, tener a Cristo, y como Él ya no está, Él está a la diestra del Padre, entonces nosotros tenemos que, como hemos nacido de nuevo, entonces por eso es de que tenemos que ayunar para que todo sea un complemento, y, y esto es para nosotros los cristianos, ¿verdad? El ayunar, porque sin Cristo y todo, la gente, yo me recuerdo cuando era católico, 47 años de que fui católico, y yo ayunaba, pero ayunaba de la manera que me lo imponían. Yo, sinceramente, en el catolicismo ayuné para cuando el proceso de la primera comunión y la confirmación, que eso es impuesto por los que dan la doctrina por medio del catecismo, preparando para la primera comunión y la confirmación. Pero no es que nazca del corazón de uno, es porque así es y así se tiene que
hacer, porque como son tradiciones, entonces se tiene que hacer así. Pero eso, ahora que yo conozco la palabra de Dios y voy conociendo cada día, me doy cuenta que eso es una gran mentira, eso no tiene validez. Entonces, nos damos cuenta de la realidad. Entonces, el ayuno es de que nazca de tu corazón, eres cristiano y tienes el deber de estar ayunando, pero nadie te lo va a imponer, sino que esto es entre uno y Dios. El día que Él pone, Él nace de tu corazón hacerlo, lo haces y nadie se está dando cuenta de nada. Entonces por eso ya Él está a la diestra del Padre y es por eso que como cristianos nosotros tenemos que ayunar, ¿ah? Para venir soportando todas las tentaciones. Entonces, ahora voy a leer la latinoamericana y dice: entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del no ¿Quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Es la latinoamericana, si nos damos cuenta, todavía nos lo habla muchísimo más claro que la Reina Valera. ¿Ah? Entonces dice, el novio dice, estén de duelo mientras el novio está con ellos. Llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. ¿Ah? Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tiraría del vestido y la rotura se haría mayor. Y nadie echa vino nuevo en recipiente de cuero viejo, porque si lo hacen, se reventarán los cueros, el vino se desparramará y los recipientes se estropearán. El vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Ah? El vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Ah? No, por eso lo del mundo con lo de Cristo no se mezcla. Entonces, nuevo dice, se echa en cueros nuevos. El vino nuevo se echa en cueros nuevos y así se conserva bien el vino y los recipientes. Entonces, si nos damos cuenta qué hermoso es ser cristiano y vivir conforme a la voluntad de Dios, porque claramente si nosotros ayunamos es porque sabemos que es, voy a decir así, como cristiano es nuestro deber. Y ese sentir de ayunar viene de parte del Espíritu Santo. Entonces no se echa a perder nada, porque Dios por medio del Espíritu Santo nos impulsa a ayunar para estar más fortalecidos. ¿Ah? En vez de un error, mejor estamos nosotros alimentándonos, él nos está alimentando, reforzando, llenándonos de la autoridad y todo para soportar toda lucha, prueba y tentación. ¿Ah? Entonces dice que el vestido nuevo, si se le pone a la rotura un pedazo viejo, es peor. ¿Ah? Entonces nosotros como cristianos ya no podemos tomar algo del mundo porque nos dañaría. Entonces nosotros el complemento es como cristianos el ayuno que Dios nos pone a hacerlo
en nuestro corazón, que nazca de nuestro corazón, entonces hacer tomar ese ayuno. Por eso es de que si alguien te impone, o si alguien quisiera a mí imponerme o ponerme a ayunar, no es válido. Ahora bien, no hay que confundir, no hay que confundir las cosas. Ahora los pastores sí tienen la obligación de anunciar, pero no le puede decir, ¿quién quiere ayunar? ¿Quién vamos a tomar el ayuno de 21 días? ¿Quién se apunta para un día? Eso no es bíblico. El ayuno que también es bíblico es el congregacional, que eso no se está viendo en estos tiempos y esa es obligación de los pastores. ¿Ah? Eh, Anunciar, pero esto tiene que, si los pastores están en obediencia a Dios y saben que es necesario y es establecido el ayuno congregacional, eso está establecido, que eso lo tienen que vivir los pastores hacia la congregación. Entonces ellos tienen que dar el anuncio, mínimo cada 2 meses un ayuno congregacional. ¿Ah? Pero no se escucha, nadie dice nada. Entonces por eso es de que si nos damos cuenta, la mundanalidad hasta en los altares, y ellos dicen que así, que Dios solo ve el corazón y así son salvos. Entonces veremos en aquel día si así es o no era así, porque vamos a comparecer cuando sea el juicio del gran trono blanco. Todos vamos a comparecer ante Él y allí serán abiertos los libros y se entregará allí será toda justicia. Allí veremos la realidad. Pero sí es obligación de todo pastor anunciar a la congregación, y si de la congregación no llega nadie, solo él y algunos más, o los ancianos, lo que sea, pues es porque esos sintieron en su corazón hacerlo. ¿Ah? Pero es necesario que los pastores vivan esa vida de ayuno. Tanto ellos a sola con Dios, como anunciar a la congregación para que los cristianos vayan creciendo y tomen esa autoridad que se necesita, se necesita en estos tiempos, porque vemos claramente el poder que hay en el ayuno y se muestra claramente en la Sagrada Escritura, en las Sagradas Escrituras, cuando nuestro Señor Jesús ayunó. Entonces, que Dios me les bendiga grande y poderosamente. Pasen un feliz día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.